Cuenta la leyenda de pertenecer a las barras bravas del Real Cartagena a ser campeón de América. ¿Qué se siente ser campeón de América? Una felicidad enorme, la verdad que muy contento por todo el esfuerzo del equipo, a la gente que está en Colombia, a la gente de Cartagena, se lo dedico. De casi tener su pierna derecha amputada a triunfar en el fútbol europeo al mejor estilo de su ídolo Ronaldinho Gaúcho. Siempre ha sido mi ídolo y siempre lo será Ronaldinho. Mi inspiración en el fútbol como jugador siempre ha sido Ronaldinho. La historia de hoy es de... Señores, el deporte en cualquier ámbito a nivel mundial está comprobado que cambia el rumbo de la vida de decenas de miles de jóvenes. Y hoy me complace contarles la historia de un jugador de fútbol que triunfa a nivel internacional y que a mucho orgullo es de mi ciudad natal, Cartagena de Indias. Cuando yo salí de aquí, la gente vino a apoyarme. ¿Quién es Jorge Carrascal? ¿Quién es Jorge Carrascal? Ese niño maravilloso que nació el 25 de mayo de 1998 y que desde que tuvo sentido común dijo que quería ser futbolista profesional. Voy a contarles fragmentos de la vida de este jugador, quien su jugador favorito fue el astro brasilero Ronaldinho Gaúcho. Nació y creció en la ciudad de Cartagena de Indias. Cartagena es bella como el mundo entero lo sabe, pero él no nació dentro de ese contexto mágico que la gente conoce. Sin embargo, nació en un lugar que destella mucha alegría, humildad, compañerismo, uno de los barrios populares de Cartagena. ¡Es Cayombilla! Porque la belleza de la ciudad no solo es la arquitectura del centro y sus calles, sino las personas quienes la conforman. La realidad de muchos de los futbolistas vienen de barrios donde se vive la alegría de una forma distinta. Las casas pegadas la una con la otra, los muchos callejones, la música a todo volumen. De esta manera se vive en el sector sur de la ciudad. Por eso, jugadores de la selección, cada vez que celebran un gol, bailan, gozan y se viven el momento, porque esta alegría viene de estos orígenes. Comunidades que albergan chispa y tienen una idiosincrasia bien marcada. Carrascal corresponde a ese grupo selecto de jóvenes con talento que Dios escogió o que el fútbol seleccionó para ser visto ante multitudes. De esta ciudad han nacido talentos como Orlando Berrío, Herly Alcázar, Roger Martínez, Wilmar Barrios, Juan Pablo Pino, Agustín Julio. Cartagena es cuna de talentos. En el barrio Cayombilla, tal cual como lo dijo su papá, nacido un 25 de mayo de 1998, con el deseo de algún día llegar a la meca del fútbol. Hincha leal y fiel de su equipo Real Cartagena. Desde niño participó en varias de las instituciones deportivas más competitivas de Cartagena como Heroico Fútbol Club, Academia de Crespo y eventualmente mostrando sus habilidades como mediocampista ofensivo, llegó a ser parte de la selección Bolívar en el año 2013. Esta corporación deportiva selecciona a los mejores jugadores según su posición en los torneos que se disputan de chicos en Cartagena, porque sí, existen las instituciones que son cunas de talentos. Caso de Envigado con James Rodríguez, Mateo Uribe, Giovanni Moreno, Frank Fabra, John Córdoba, John Jair Durán, entre otros. Y en Cartagena lo es también la selección Bolívar, como en el caso de Jorge Carrascal, Roger Martínez, y también está el caso de Ciclones, como con Cristian Marrugo, Juan Pablo Pino y Wilmar Barrios. Muchos no hablan de estas corporaciones deportivas de niños, pero creo que es importante remarcar que si salen de aquí es porque adquieren un pensamiento y crecimiento futbolístico que los llevan al fútbol profesional. El inicio de Carrascal es parecido al de Roger desde ese punto de vista. Roger hacía parte del equipo Expreso Rojo que se entrenaba en la cancha de los Calamares y al mismo tiempo jugaba para la selección Bolívar, esa cancha en la cual se la pasaba día y noche Jorge Carrascal, quien en su momento jugaba para Heroico Fútbol Club y al mismo tiempo jugaba para la selección Bolívar. Cuenta la leyenda que una vez, estando en aquella academia de Crespo, el entrenador exasperado tras ir perdiendo un partido 3-0 en un torneo nacional en Bello, Antioquia, mientras les expresaba su desdicha, Carrascal lo interrumpió con su acento de barrio cartagenero y le dijo: si usted me da unos zapatos Nike que vi en una tienda, yo le gano su partido. Acto seguido, el partido quedó 4-3. ¿Con goles de quién?
Qué tronco de anécdota, ¿cierto? Y como en toda gran historia, siempre existe un camino difícil. Para Jorge Carrascal, su talón de Aquiles fue su rodilla derecha. Uno de esos días en el que estaba disputando unos partidos en un torneo en Barranquilla con la selección Bolívar, un cazatalentos lo vio, se impresionó. Días después hizo las diligencias respectivas, viajó a Cartagena para conocer a Carrascal y encontrar la manera de adquirirlo para llevarlo a Millonarios. Pues un torneo con la selección Bolívar en Barranquilla, el profesor Ney Nieto me vio jugar y pues fue a Cartagena, averiguar sobre mí, pues gracias a Dios me trajo y vengo haciendo todas las cosas bien. Según cuenta su tío, saltándonos un poco la página hasta el 2016, el hombre fue comprado por el Sevilla a Millos. En esa transición fue operado de la rodilla por meniscos, algo muy común que sucede en los futbolistas por el desgaste a través de los partidos. Los meniscos son cartílagos en forma de media luna, ubicados en la articulación de la rodilla que actúan como amortiguadores y proporcionan estabilidad a la articulación. En consecuencia, esto desestabiliza a Carrascal y afecta una de sus características principales, su pierna derecha con la que destella talento y con la que afirmaba su pie derecho para pisar el balón en el césped con tal seguridad y destreza que parecía que jugaba en cancha de microfútbol. Se prenden las alarmas, un dardo del enemigo lanzado para frustrar y entorpecer el camino del mediocampista ex Heroico Fútbol Club. Cuenta su tío que fue operado de forma exitosa y después de llegar a Sevilla y haber jugado su primer partido, en uno de los entrenamientos se lesiona. Jorge debe ser intervenido quirúrgicamente pues se vuelve a resentir su rodilla. Surge un escenario caótico porque en el postoperatorio Jorge adquiere una bacteria en el hospital que casi le causa la amputación de su pierna derecha. Empezó a sentir disgustos en su rodilla y cuando fueron a revisar se dieron cuenta que esta bacteria había penetrado en su rodilla. Fue una bacteria similar de esas que consumen y atacan a los glóbulos rojos. La familia se entrega a Dios, interceden por Jorge y afortunadamente logran remover esta bacteria. En ese momento se cerró un capítulo en su vida en Sevilla. La luz llegó al final del túnel. Con Millonarios debutó a sus 16 años. El 2011, frente al Tolima, estuvo 2 temporadas. En el 2016 llegó a ser vendido al Sevilla en medio de la crisis de su rodilla. Estuvo solo 1 año. Jorge se aparta un poco de los reflectores o el foco de España y el fútbol le da la oportunidad de resurgir en Ucrania. El Karpaty adquiere su pase. Se le nota en su sonrisa que todo iba marchando mejor y el deseo por seguir haciendo su fútbol vistoso no quedó engavetado. Cuenta la leyenda que se ganó la confianza del técnico, jugó unos 40 partidos e hizo 6 tantos con la blanquiverde. Parece que el verde de sus amores del Real Cartagena, de donde fue barrista, siempre causaban un buen efecto en las casacas que vestía. Y con el cintazo en la rodilla que le recordaba que salió vencedor de esa operación y que aún podía seguir su camino. Desde que se unió al Karpaty, Carrascal fue el tercer máximo goleador del equipo de la Liga de la Premier de Ucrania, con 6 goles. Tiempo después, River Plate se bajó del bus con el desembolso de 2 millones de euros por sus derechos deportivos. Llegó a la reserva de River, en la que disputó partidos en reserva y convirtió un golazo olímpico. Dándole suficientes motivos al muñeco Gallardo de subir al primer equipo con River, junto a Juanfer Quintero, quien venía de ser campeón de América con ese River Plate, después de haber marcado ese tremendo golazo en la final en el Santiago Bernabéu. Con ese muñeco Gallardo que expresamente no lo pidió para el equipo, pero que también se ganó su confianza poco a poco. El mismo Gallardo ratificó en una de las entrevistas que a los jugadores talentosos siempre hay que darles una oportunidad. En el caso de Carrascal, cuenta Marcelo Gallardo que cada vez que tomaba el balón en el Monumental, veía cómo todo el auditorio del Monumental se ponía de pie para ver qué iba a hacer Jorge Carrascal con el balón. Es un jugador que si vos te sentás en la platea, te sentás en una tribuna de un estadio, uno de los jugadores que te va a llamar la atención es Carrascal, porque juega y porque tiene un talento natural. Sin embargo, el muñeco Gallardo perdió un poco el encantamiento que tenía con Carrascal y decidió usarlo muy poco.
a tal punto que River decide venderlo al CSKA de Moscú. El cartagenero vuelve a Europa, pero esta vez a Rusia. Para el 2022 empiezan las charlas entre River y el CSKA. Se negoció el coste de la cesión por unos 300.000 euros en dos opciones de compra. Es decir, se pagaba un 50% por la opción de compra si Carrascal jugaba un 50% de los partidos. Sucedido esto, se haría el desembolso del otro 50%. Esa opción de compra se hizo efectiva para una totalidad de 7 millones de euros. Ahí duraría solo un año, su valor en el mercado decayó un poco, su titularidad se vio afectada. El CSKA estaba interesado en venderlo a su otro adversario ruso, el Dinamo de Moscú. Y adivinen por qué. Lesión de la rodilla. Otra vez la misma lucha. La pesadilla de los empresarios y el cáncer para los jugadores de fútbol. Las lesiones. Al estar un tiempo fuera de las canchas, el club decide finalmente venderlo. Aquí disputó 47 partidos e hizo 7 goles. Para el 2023, lo especulado se hizo realidad. Carrascal es el nuevo jugador del Dinamo de Moscú. En Dinamo jugó 64 partidos y anotó 9 goles. El futbolista de 25 años en ese entonces hizo más goles en menos partidos con el CSKA de Moscú. Y su fútbol siempre habló por él. Finalmente en el 2025 llegó al club que lo ha hecho hacer parte de la historia del fútbol. En menos de un año ha levantado 2 títulos y a petición de Felipe Luis llegó a este club, el ex compañero de Falcao en el Atleti. El hombre escuchó la propuesta y él mismo dijo, no lo pensé 2 veces, vamos para allá. Hoy junto a pocos cartageneros como Heli Alcázar, Orlando Berrío, se suma a la lista de los cartageneros que ganan una Copa Libertadores de América, nuestra Champions en Sudamérica. La transición de Carrascal en la selección Colombia inicia a partir del Suramericano Sub-17 en aquel 2015, en el que Carrascal disputó 5 encuentros y anotó un solo gol. Luego en el 2020, estando en ese River Plate donde posaba la casaca número 10, llegó a jugar el torneo preolímpico con la selección Colombia en aquella selección Sub-23 con Arturo Reyes. Carrascal llegó allí y no se denominó figura. No me hago pasar como por figura porque creo que todos los chicos juegan en grandes clubes, en clubes importantes. A pesar de ser el único jugador que jugaba en una liga competitiva como Argentina. Pero ciertamente lo fue, recordando aquel golazo que marcó en ese preolímpico antes de que se metiera la pandemia enfrentando a Ecuador. Siendo ese el último trampolín para llegar a la selección Colombia de mayores en el 2023 con la oportunidad de Néstor Lorenzo. Carrascal debuta ante la selección mayor frente a Venezuela, en el que participó en ese gol que le ganamos 1-0, habiendo él hecho ese penúltimo pase para el gol que marcó Rafael Santos Borré. Carrascal no ha tenido la oportunidad aún de brillar con la selección Colombia de mayores. Es del grupo de Néstor, arropado por sus convocatorias. Hoy por hoy sigue luchando por ser el próximo recambio de James Rodríguez. Aquí está la historia del futbolista Jorge Carrascal. ¿Crees que Carrascal pueda llegar a ser ese recambio soñado de James Rodríguez? ¿Crees que tan siquiera le calce un guayo a James? El prime de Carrascal al nivel del club continúa y parece que va para largo. Él aspira a llegar a Europa, a ese Barcelona Fútbol Club, el mismo equipo donde estuvo su ídolo Ronaldinho. Te invito a suscribirte a mi canal y a seguir explorando aquellos jugadores emblemáticos que han pasado por la selección Colombia. Hoy fue Carrascal, mañana ¿quién crees que puede ser? Nos vemos, tiquitacas.